Colocas un simple enchufe en la televisión y mira muchos canales en la TV gratis. Primero, utilizaremos un simple enchufe. Lo vamos a desarmar. Utilizaremos un poco de cable coaxial de televisión RG6 o RG59. Lo vamos a colocar en cada tornillo. Para ello debemos de pelar las puntas para poder hacer la conexión. Voy a utilizar una cuchilla de corte. Volvemos a acoplar nuevamente nuestro enchufe de la siguiente forma. Y listo. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Ahora, aquí vamos a colocar un conector para cable coaxial. Tomamos la cuchilla, vamos a sacar el conductor interno y vamos a remover aproximadamente 1 centímetro . Ahora colocamos nuestro conector de la siguiente forma. Te quedará de esa forma colocado el conector. Ahora vamos a buscar un par de tornillos para utilizarlo. Utilizaremos 2 pares de tornillo con sus tuercas. Lo vamos a ubicar aquí en los agujeros que trae nuestro enchufe. Lo cruzamos de esa forma. Y vamos a colocar la tuerca para que queden aquí.
Muy fácil y sencillo hasta el momento, ¿cierto? Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Seguimos. Vamos a buscar cable coaxial reciclado. Necesitamos de 44 a 45 centímetros, 17 pulgadas y media de este cable. En cada extremo aproximadamente 3/8 de pulgada. Remueve la envoltura negra con mucho cuidado. Retira la malla un poco hacia atrás. Ahora retira el dieléctrico para buscar el conductor interno. Vuelve y toma la malla y ahora envuélvela junto al conductor interno. Este proceso se repite del lado opuesto al cable. El cable coaxial deberá de quedar de esa forma. Ahora, con una cuchilla de corte, vas a cortar sin hacerle mucha presión a la cuchilla, la goma negra. Te deberá de quedar así con la malla expuesta el cable que habíamos pelado, nuestro cable coaxial. Observa. Por cierto, son dos cables de esta forma, de esta longitud que necesitamos. Preparo el otro y te muestro. Realizado el proceso, colocamos la cinta en 13.7 centímetros, 5 pulgadas y 3/8. Nos colocamos en el extremo del cable, así, y aquí vamos a hacer un giro de 90 grados. Volvemos y nos colocamos del lado opuesto y realizamos el mismo giro en la misma dirección del primer elemento. Te quedará de esa forma el cable coaxial. Repetimos ese proceso. 13.7, 5, 3/8. Te quedarán dos elementos con la misma forma y el mismo tamaño. En el caso particular de este modelo, vamos a identificar el centro a partir de la zona interna. 16 centímetros, mitad 8. Y vamos a sumar 2 centímetros hacia la derecha o si es hacia la izquierda, recta. Pero a partir del centro, resta 2 centímetros. Es decir, mitad 8 más 2, 10. En 10 centímetros, que son 4 pulgadas,
Aquí vamos a hacer una perforación. Ahí lo tengo. Aquí vamos a hacer una perforación. Si deseas, puedes buscar el otro, colocarlo que coincidan de esa forma. Te guías y has seguido la otra perforación. Esto te va a garantizar que ambos elementos queden a la misma distancia. Fíjate. Ambos elementos han quedado idénticos. Vamos a retirar el tornillo. El tornillo solo lo utilicé para hacer la perforación. Ahí están los agujeros. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar mi enchufe y voy a remover las tuercas. Y donde hice el agujero, por aquí debo de cruzar el tornillo. Para finalizar y garantizar que los elementos se mantengan alineados, vamos a colocar un poco de silicona caliente en el punto de contacto. De esta forma vamos a mantener siempre los elementos separados a la misma distancia. Gracias, amigos, por haber llegado hasta este momento de nuestro contenido. Te muestro cómo ha quedado nuestro proyecto. Este diseño de antena es capaz de operar en la frecuencia de los
470 a 700 MHz, con una ganancia estimada de 4 dBi. Una antena totalmente casera que tú puedes realizar con las instrucciones que te he dado en esta guía. Un enchufe, cable coaxial y un conector, más 2 tornillos. Guíate de la medida, vuelve a ver el video hacia atrás si hay algún detalle que se te ha escapado. Y como siempre, vamos a realizar una pequeña demostración del funcionamiento de nuestra antena. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, darle un like, compartirlo. Si desea colaborar con el canal, puede hacerlo a través de la membresía o a través de la supergracia que están disponibles en nuestro canal. Muchas gracias por tu amable sintonía. Vámonos con la demostración. En la parte posterior donde hay un conector similar a este. Más tarde lo mostramos. Aquí coloca la antena. Si la instala fuera de la casa, mucho mejor. Todo va a depender del área donde tú te encuentres. Ok, ahí llega señal. Todo la debe de ir orientando para buscar dónde encuentre la mejor señal. Fíjate, estoy mirando a ver cómo la antena funciona mejor. Ok, vamos a ver así. Ahí llega señal por lo visto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Te vas a esta opción y debes de saber que la antena está configurada donde dice antena TV. Puede ser que te encuentren en alguno de estos puertos que están aquí, pero debes de ubicarla donde está la antena. La selecciona y asimismo debe de irte donde está el engrane y rápidamente te vas donde se encuentra la parábola y le das sintonización automática. Aquí simplemente vas a hacer con la antena orientada una búsqueda manual. No lo realizo porque ya esto lo he realizado varias veces y ya tengo prácticamente el TV orientado para conseguir esos canales. Entonces, simplemente con la antena orientada donde tenga mejor señal, vas verificando la cantidad de canales nuevos totalmente gratis que tú has obtenido con este proyecto. Vamos a comenzar por aquí. Me gusta comenzar, que es el canal más bajo que tenemos. Excelente. Excelente. Y así sucesivamente va buscando. Puede ser que si yo mueva la antena un poquito aquí, pueda obtener esos canales. Vamos a ver. Señal difícil. Por lo visto, estoy en el interior de la casa y esto es simplemente una prueba que estoy realizando. Si montara la antena fuera de la casa, de seguro obtendría más canales y una mejor señal. Y así debe de hacerlo, con calma y paciencia. Como han visto en otro video, muchas veces orientar la antena me toma a mí un tiempo, pero lo hago con mucha calma y dedicación. Seguimos cambiando. Y eso es para que ustedes vean cómo esta antena tan simple, utilizando cable coaxial a la medida correcta y con la forma correcta, nosotros podemos obtener televisión totalmente gratis sin pagar un centavo. Si te ha gustado este contenido, regálanos un like, suscríbete. Estos canales que están por aquí son ya señal análoga, como pueden ver. Nada de truco, es bueno pasarlo para que las personas vean
que estamos utilizando realmente nuestra antena. Ahora vamos a mostrarte cómo la antena quedó instalada. Aquí se frisa la señal debido a la posición que tiene la antena. Vamos a desconectar aquí. Me conecto. Ahí se dobla un poco la cámara. Vamos a sacar aquí. Vamos a conectar el micrófono. Ok, mejor audio. Y fíjense cómo queda la antena y dónde debe de instalar la antena. Fíjense, no hay señal debido a que la antena se encuentra en esa posición. Y recuerden, cuando yo oriento la antena, fíjense cómo llega señal. Si bajo la antena nuevamente, se pierde la señal. Así que si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, compartirlo, regálanos un like y nos vemos en una próxima entrega aquí en tu canal JM Actualidades. Hasta la vista. Bye. Muchas gracias por su participación. Bye.